A traerles la palabra a las personas que necesitan la palabra, ¿verdad? Amén. Grande privilegio y para mí es un grande gozo. Amén. Amén. Vamos a comenzar. Acompáñenme en sus Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 32 al 36. Juan 32 al 38, del 32 al 36. Amén. 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 ¿Ya están ahí? Amén. 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 Le voy a dar lectura. Juan 8, 32 al 36. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Quiero hacer una oración antes de comenzar, para que el Señor sea guiando esta palabra, sea guiando este mensaje. Amén. Vamos a orar. Bendita sea expuesta, y te rogamos, Padre, que esta palabra no sea hecha en saco roto, que pueda perdurar en nuestras vidas, que podamos aplicar la más importante, mi Señor, en nuestras vidas. Necesitamos de ti, Padre, y es por eso que estamos aquí el día de hoy. Que tu santa y bendita presencia descienda a este lugar, toca corazones, mi Señor, trae personas en arrepentimiento y fe a tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la bondad que tienes. Te ponemos en tus manos este mensaje, que seas tú obrando a través de él y que bendigas este tiempo, Padre. Te agradecemos, mi Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Evidentemente, el pecado es algo que gobierna nuestras vidas. Las personas, cuando desconocen a Cristo, viven esclavizadas por el pecado y necesitan, pero de verdad, y a la de ya, urgentemente conocer la palabra de verdad. Necesitan conocer la verdad que liberta. Amén. Amén. Y déjenme decirles que en estos pasajes Jesús mismo lo enseña. Vamos a leerlo de nuevo. Y vamos a comenzar en el versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. En estos pasajes, en el tiempo en que se comparte esta palabra, Jesús estaba en el templo de Jerusalén. Amén. Amén. Jesús estaba en el templo, estaba enseñando a un grupo de judíos que habían creído en él por palabras que habían dicho en pasajes anteriores. Ellos sabían, Jesús estaba hablando de que él había aprendido del Padre, que él era el Hijo. Y estas palabras que él enseñó, un grupo de judíos, de personas de aquellos tiempos, las aceptaron. Las aceptaron entre comillas, más adelante veremos por qué. Y Jesús siguió enseñando. Y versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En este versículo 31, Jesús le está diciendo a estas personas que habían creído en él, que el que permanece en su palabra, que hace lo que dice, porque la palabra de Dios no solamente es para atesorarla en el corazón, la palabra del Señor es para hacerla, para ponerla en práctica. Que los que de verdad guardaran su palabra y la pusieran en práctica serían verdaderamente sus discípulos. Aferrarse a la palabra y reconocer a Jesús como el único y verdadero Salvador y aplicar lo que él enseñaba es verdaderamente ser discípulos de Jesús. Amén. Amén. Y estos personajes que no dicen nombre, pero que la Biblia menciona que eran un grupo de judíos, Jesús les dice, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Amén. ¿Podemos ver? El primero de 3 puntos que yo quiero tratar en el mensaje del día de hoy. La verdad que liberta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es importante saber que ellos en estos tiempos eran esclavos de Roma. Y aunque ellos eran esclavos, se podría decir físicos, ellos en su interior se sentían libres, como muchas veces pensamos nosotros, ¿verdad? Aunque a veces estemos oprimidos o cualquier cosa, nos sentimos libres en nuestro interior. Pero ellos, lo que desconocían era que no eran libres verdaderamente. Ellos pensaban que eran libres por ser del linaje del patriarca, del linaje de Abraham. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Ellos se escudaban en que eran descendientes de Abraham y que por eso no eran esclavos de nadie, que eran el pueblo de Dios y no eran esclavos de nadie. Ellos pretendían ser libres, aunque a la verdad estaban esclavizados totalmente. Estaban totalmente esclavizados. ¿Por qué? Por su pecado. Era lo que ellos escudaban y lo que ellos no sabían. Porque ellos no sabían que el pecado esclaviza a la persona, como lo podemos ver en el versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Amén. Amén. Entonces, en estos versículos, en estos 3 versículos del 32 al 34, vemos el primer punto: la verdad que liberta. Amén. ¿Cómo es el primer punto? La verdad que liberta. ¿Otra vez? ¿Cómo es el primer punto? La verdad que liberta. Ellos, como les mencioné, habían creído en las palabras que Jesús había dicho, que Él era el Hijo y que Él había aprendido cosas del Padre, y eso mismo les enseñaba. Ellos habían creído en eso. Y ahora, habiendo creído en eso, Jesús les dice: conocerán la verdad los hará libres. Pero ellos no entendían a qué se refería con la verdad. Entonces ellos decían: ¿cómo nosotros vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Porque somos descendencia de Abraham. Ellos no se sentían esclavizados, no creían que nada pudiera esclavizarlos. Error. Dice el versículo 34: el que hace pecado, esclavo del pecado es. Amén. El que hace pecado, esclavo del pecado es. Eso es algo que ellos ignoraban. Porque se escudaban o no conocían esta parte. Entonces, la verdad que liberta es que necesitamos reconocer a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Amén. Amén. La verdad es algo que perdura y no hay ninguna cosa que perdure más que Cristo. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Por eso dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él todavía no lo conocía. A pesar de que habían dicho que habían creído en Él, todavía no lo conocía. Solamente había sido algo como por encima, si se puede decir así. Había sido algo por encima, no conocían a Jesucristo verdaderamente. Le decían: ¿cómo nosotros vamos a ser esclavos si nosotros somos linaje del patriarca Abraham? ¿Cómo? A pesar de que, como les dije, ellos eran esclavos de Roma, ellos se sentían libremente internos. Pero Jesús les recalco, porque es algo importante que tenemos que ver hoy: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Sabían eso? ¿Ya se los habían enseñado? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual nos lleva siempre a hacer todo lo que es en contra a la voluntad de Dios, desafiando su autoridad, desafiando la santidad de Dios. Somos enemigos naturales de Dios por causa de nuestro pecado.
¿Por qué? Porque no conocemos la verdad. Porque a pesar de que muchas veces decimos que conocemos a Jesucristo, solamente lo decimos de una forma por encima. No creemos totalmente en Él. Y entonces, ¿para qué necesitamos esa libertad? Bueno, la verdad salva de la esclavitud del pecado. Amén. Amén. Versículos 33 al 34 es donde vamos a estar recalcando más. Vamos a leerlo nuevamente. Le respondieron el linaje de Abraham: somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La verdad liberta. Y eso es algo que tenemos que entender hoy. La verdad liberta. Y ellos necesitaban conocer esa verdad a la voz de Yahweh. Necesitaban que esa verdad entrara en sus vidas. ¿Por qué? Porque eran esclavos del pecado. Necesitaban que la verdad tomara posesión de sus vidas. ¿Por qué? Porque lo necesitaban a la voz de Yahweh. Estaban esclavizados en su pecado y estaban tan esclavizados que no creían lo que Jesús decía. Por eso le decían: ¿por qué vamos a ser libres? Eran tan esclavos del pecado que no comprendían lo que Jesús estaba diciendo. El pecado ciega la mente. El pecado trastorna la mente. El pecado te lleva a hacer cosas en contra de tu voluntad. Pero cuando empiezas a darle lugar al pecado, se vuelve tu propia voluntad. El pecado ciega, el pecado trastorna. Ellos estaban tan cegados, tan trastornados por causa del pecado, que no creían verdaderamente las palabras que Jesús decía. Los versículos anteriores Jesús decía: yo vengo del cielo y ustedes no pueden ir al cielo porque no, ustedes son de aquí, yo soy de allá. Y como yo soy de allá, las cosas que yo he aprendido del Padre de Dios, yo se las enseño a ustedes. Él enseñaba lo que verdaderamente es la verdad. Pero como el pecado ciega y trastorna y pone una barrera en tus ojos, no permitía que ellos comprendieran verdaderamente la palabra de Dios. Lo que Dios anunciaba por medio de Jesús, no lo entendían, no lo comprendían. Había una barrera en su mente y en su corazón que usaban la misma excusa de siempre. Linaje de Abraham somos, linaje de Moisés, venimos de los profetas. Eran las mismas excusas de siempre, que a causa de que se excusaban en eso y en su pecado, no les permitían ver verdaderamente lo que era la palabra de la verdad. Si ven cómo tan solo en el versículo 33 se desglosa todo, ¿por qué no comprendían la palabra de Dios? El pecado ciega y trastorna. Estaban cegados, tenían una barrera en sus ojos. Versículo 34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Amén. Amén. Jesucristo, el Hijo, permanece para siempre. Si se fijan y son observadores, versículo 34 dice que son esclavos del pecado. ¿Y qué era un esclavo en aquellos tiempos? Bueno, como ya saben, el esclavo no era una persona en sí, era una posesión, que en cualquier momento podía ser vendida y desechada. Pero esta verdad que liberta ha comprado nuestra libertad. La compró al más altísimo precio. Y es lo que Él quería que entendiera. Que más adelante Él compraría la libertad de todos y cada uno. Y fue a precio de sangre. La libertad que iba a ser comprada y que ahora ha sido comprada para los que estamos en Cristo, fue comprada a precio de sangre. No fue un precio bajo, fue el precio más alto que se podía pagar. La muerte de la cruz era lo más humillante en aquellos tiempos, y Jesucristo fue a la cruz
¿Para qué? Para que el versículo 32 se hiciera realidad y el versículo 36. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es algo que... Amén. Amén. Es algo que me impacto. El entender primeramente cómo ellos no comprendían esto. Que no comprendían quién era la verdad. Eran esclavos. El pecado es insaciable. Y si le das un espacio de tu vida, por más mínimo que sea, el pecado se lleva toda tu vida. Se lleva toda tu vida y no deja rastro alguno de ella. El pecado es insaciable. El pecado empieza con algo pequeño, algo que parece agradable, pero después se va haciendo más grande, hasta el punto de que no saben ni siquiera dónde terminar. El pecado es insaciable, es lo peor que hay en esta vida. Se toma toda tu vida, y no te da control de ella, te lo arrebata totalmente. Por eso que la verdad salva y libera del pecado. Es algo que ellos no podían entender. No lo podían entender por su pecado que es insaciable, que ciega, que trastorna la mente. Ellos no podían entender esto. Que el Hijo permanece para siempre y quita todo lugar al pecado. Toma posesión completa de la vida. Amén. La transforma y la renueva. Eso es lo que no podían entender. Es lo que no podían entender. ¿Por qué? Porque ellos no sabían de quién estaba hablando la verdad. Déjame decirte que la verdad misma estaba hablando de la verdad. Tú sabes a qué se refiere, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Este es el punto número 3. Cristo es la verdad. Amén. Versículos 35 y 36. Nuevamente, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ya mencionamos que el esclavo era una propiedad. El esclavo era una propiedad que podía ser vendida, podía ser desechada, pero también se podía comprar su libertad. Se podía comprar la libertad de ese esclavo. Y lo que Jesús les estaba diciendo, que aunque ellos eran esclavos, se podía comprar su libertad. Se podía comprar la libertad de la esclavitud del pecado. Pero volvemos a lo mismo. Ellos no lo entendían. Y vemos cómo se da en estos pasajes esa plática, esa enseñanza, donde Jesús trata de hacerlos entender con palabras de verdad, la verdad misma, hablando la verdad. Pero ellos no querían entender. ¿Por qué? Volvemos a decir, porque su pecado los tenía cegados, los tenía trastornados y los tenía esclavizados. Eran propiedad del pecado, así de sencillo. Eran propiedad del pecado. ¿Por qué? Porque los manejaba y los hacía como quería. Por eso eran propiedad del pecado. Y a pesar de todo lo que Jesús les había dicho, todo y cada una de estas palabras, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Versículo 34, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Este es versículo 34 y 35. Versículo 36, si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. A pesar de todo esto, ellos no creyeron. Dice más adelante en el versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? No entendieron lo que Jesús quiere decir. No entendieron el mensaje de la verdad. Su pecado los tenía tan cegados y tan trastornados que les impidió ver la palabra de la verdad.
Les impidió ver lo que verdaderamente salva a Cristo. Les impidió ver que eran esclavos del pecado. No creyeron. No creyeron. No entendieron el precio que iba a tener la libertad. Las palabras que dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No las entendieron. No las entendieron. Pero el mensaje quedó grabado. Tal vez no lo entendieron en el momento por su pecado que los cegaba. Tal vez no pudieron entender más adelante. Pero el mensaje que quedó grabado en sus vidas es que es Cristo la verdad que liberta. Es Cristo la verdad que liberta. Creo que es innegable que todo esto lo podemos compaginar en nuestras vidas el día de hoy. Al igual que en esos tiempos, aquel que no tiene a Cristo es esclavo del pecado. El que no tiene a Cristo está perdido en sus delitos y pecados, está cegado por el pecado, tiene una barrera en sus ojos que no le permite ver a Cristo. No puede conocer la verdad porque su pecado lo tiene cegado. Y a pesar de que ellos no entendieron, yo espero que hoy todos nosotros entendamos que Cristo es la verdad que liberta. ¡Amén! Dios. Y como si se fija el versículo 31 dijo a los que habían creído en Él, ¿verdad? Ya vimos por qué ellos no habían creído en Él. Porque no entendieron las palabras que decía. Pero aunque ellos no habían creído en Él, hoy estamos llamados a creer en Él. Amén, amén. Porque entendemos la necesidad que tenemos de Cristo, entendemos la necesidad que tenemos de tener la verdad en nuestras vidas, entendemos la necesidad de que seamos libertados de la esclavitud del pecado. Es un tema urgente esto, no es algo para dejar mañana, porque el día de mañana es incierto. El que te acuestes el día de hoy es incierto, nada está asegurado, nada. Es algo que se tiene que hacer hoy, en este momento. Amén. Que tú comprendas que Cristo es la verdad que liberta, que Cristo puede dar libertad a tu alma de la esclavitud del pecado. Es lo que tenemos que comprender el día de hoy. Amén. Es algo urgente. No es algo que se tenga que dejar para mañana. Porque tal vez el día de mañana no despiertes. Comprende la situación de la gravedad de la situación. Amén. Comprende la gravedad de que el pecado tenga esclavizados a todos aquellos que no conocen la palabra de la verdad. Es lo más grave que hay en el mundo. Es lo más grave que hay en el mundo. Porque si tú te vas sin Cristo, tú sabes a dónde vas. Si no tienes a Cristo. Amén, amén. Ustedes lo saben, yo lo sé. Gracias a Dios yo tengo la salvación de mi alma. Yo sé que varios de ustedes aquí han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Amén. Amén. Y comprenden la gravedad de la situación. Comprenden qué tan cegados estaban por el pecado que está en sus vidas. Comprenden la gravedad de la situación que habría sido si se hubieran muerto sin tener a Cristo en sus vidas. Ya lo que el Señor nos llama hoy es a creer en esta verdad que liberta, a creer verdaderamente que tiene poder para libertar del pecado, porque ella lo venció. Ella venció el pecado a la muerte y al lado en la cruz del Calvario. Él nos llama a creer en eso el día de hoy. Él nos llama a creer que Dios le levantó de entre los muertos y que por esa santa y bendita obra redentora en la cruz nuestra libertad ha sido comprada. Amén. Él nos llama a creer en eso. Es algo imprescindible, es algo que se tiene que entender el día de hoy. Cristo es la verdad que liberta.
¿Cuánto tiempo seguiremos posponiendo el creer esta verdad, que sabemos que es la verdad, a pesar de que la ignoremos como estas personas que menciona la Biblia? ¿Cuánto lo vamos a seguir posponiendo? No debemos seguirlo posponiendo. No podemos. Ya lo vimos, el mañana es incierto. Los 5 minutos después de estas palabras son inciertos. Todo es incierto. Este es el momento adecuado para que tú creas que Cristo es la verdad que liberta. Amén. Este es el momento. Y si Cristo nos liberta, somos esclavos somos libres de la esclavitud del pecado. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Yo creo, hermano. Creámoslo de corazón. Libre, hermano. Amén. Amén. Son libres, mis hermanos. Amén. Son libres por causa de la verdad. Y porque la verdad los hizo libres y porque dijo los hizo verdaderamente libres. No hay mérito en nosotros. No hay mérito. No tenemos nada bueno como para alcanzar el perdón y la salvación. No tenemos nada bueno, pero la gracia de Dios nos ofrece esa verdad que liberta. Ese regalo inmerecido de la salvación, Él nos lo ofrece. Él entra en nuestras vidas. Él entra en nuestras vidas, nos liberta, nos transforma y nos renueva. Es importante que siempre lo tengamos bien presente. Que Dios habla la verdad. El Señor te trae la verdad a este lugar donde estás por medio de nosotros, que nos permite tener el tiempo, tener la disposición y tener las fuerzas para venir a cumplir con su palabra. Gracias a Dios, hermano. ¿Para qué? Para que por medio de este siervo inútil tú comprendas que Cristo es la verdad que liberta. Amén. Que Cristo es el único que puede salvar. Y lo hemos repetido muchas veces en esta parte del mensaje, pero es lo más importante. Cristo es la verdad que liberta. Amén. Solo Cristo nos puede libertar. Solo Él nos puede dar paz. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Amén. Enteramente todos los días de nuestra vida, porque si se nos ocurre dejarlo en un pozo o venir abajo, solamente Cristo nos liberta, nos promete vida y nos promete vida en abundancia, nos promete paz, no como el mundo la da, sino como solo Cristo la puede dar. Amén. Amén. Solo como Él la puede dar. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Y espero de todo corazón que hoy tú no seas como estas personas que no creyeron en la verdad. De todo corazón yo espero que estas palabras que el Señor ha puesto en mi corazón para venir a compartir sean palabras que repercutan en tu corazón, que repercutan en tu mente, que no sientas un remordimiento, sino que sientas un verdadero arrepentimiento que te doblegue y que te haga pensar qué tan necesitado de Cristo estás. En verdad espero que estas palabras tengan ese impacto en tu vida en esta noche. Yo de verdad lo espero, porque todo aquel que viene a Cristo, todo aquel que viene al Padre, Él no le echa fuera. Él lo recibe. Si vienes con un corazón arrepentido y humillado y reconoces verdaderamente que Cristo es la verdad que liberta. Amén. Necesitamos a Cristo, no hay otra. No hay otra salida. Nosotros no podemos. Necesitamos a Cristo. Amén. Necesitamos a Cristo. Amén. Amén. Esto es todo de mi parte. Doy paso al pastor Juan para la siguiente palabra que nos bendiga, hermano. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Gracias a Dios, hermano. Tiempo nos falta para compartir.
pero en su debido momento, ¿verdad? Iremos compartiendo todo lo que el Señor nos da. Y es nuestro deseo, es el deseo del Padre que tú seas libre, que si ya eres libre, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Toma este proceso en tu vida como una oportunidad de Dios para restaurar, para que seas confortado. Acompáñame a tus líneas al Salmo 42. Vamos a darle cierre a la segunda parte del Salmo 42.